Comenzamos y lo hacemos con una sembradora de grandes dimensiones. Es de la marca Farmet y para ello nos reunimos con sus importadores, el equipo de Euromac Trader. Os presento primero a Sara Ceballos, responsable de marketing de Euromac Trader, y a Agustín Molleda, gerente de Euromac Trader. Como ya sabéis, porque no es la primera vez que la traemos al programa, Farmet es una marca checa especializada en máquinas de alta calidad, alto rendimiento y tecnología eficiente. Una marca que apuesta por la innovación tanto en máquinas para el cultivo como también para la siembra. Hoy, por tanto, os presentamos la sembradora Falcon Pro, que es una máquina altamente configurable y os vamos a contar por qué. Sara, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, muy fácil. Lo primero significa que la máquina está dividida en 4 secciones que debemos confeccionar. Lo primero que tenemos que elegir es la capacidad del tanque, que va desde los 4.000 hasta los 8.500 litros. Una vez elegido esto, tenemos que elegir el alojamiento. Esta sería la primera. La segunda elección, ¿cuál sería? La segunda opción que deberíamos elegir es el tren de cultivo que queremos incorporar a la máquina. Además, también podríamos elegir el tren de siembra que queremos poner a la máquina. Sí, podemos elegir el tren de siembra. El más habitual es el disco doble en forma de V con rueda premiadora. Me has dicho 4, nos queda una. ¿Cuál sería la última elección? Por último, debemos seleccionar los equipos electrónicos que queremos tener en la máquina. O sea, Sara, que estamos hablando de una máquina con tecnología 4.0. Sí, todas nuestras máquinas cumplen con la normativa para la agricultura 4.0, por lo cual pueden optar a las ayudas que se prestan para este tipo de agricultura. La Falcon Pro de Farmet que estamos viendo está fabricada en Extra Steel Line, como todas las máquinas de Farmet, un acero de alto rendimiento que soporta muy bien las tensiones y evita todo tipo de roturas. Las dimensiones disponibles de este tipo de sembradora van de los 3 a los 8 metros de trabajo. Esta que tenemos es de 8. En este caso engancha los brazos del tractor con categoría 3 y 4, pero también se puede seleccionar un tiro al enganche de bola o a ojo de buey con diferentes medidas. Es una máquina que además está equipada con frenos de aire. Es una homologación europea, con lo cual la normativa nos obliga a tener este tipo de freno. Ventaja que tenemos en este caso en esta máquina, que incorporamos su propio compresor de aire en el caso de que el tractor no tenga su compresor. Una sembradora con central hidráulica independiente, algo muy ventajoso para ampliar la vida útil del tractor y garantizar que siempre trabaje con el mismo rendimiento. En cuanto a la tolva, es de 8.500 litros y prestad atención porque hay varias posibilidades. Lleva 2 compartimentos, uno de abono y uno de semilla, pero en este caso tenemos 2 distribuidores eléctricos isobús de semilla y un distribuidor eléctrico para el fertilizante. También podríamos tener un tercer compartimento si quisiésemos hacer 2 tipos de siembra de semilla conjunta y la dosificación del abono al mismo tiempo. En cuanto a la distribución del abono, en este caso la selección que hemos elegido para la máquina es la incorporación del abono con la propia semilla en la distribución de los discos de siembra. Pero podríamos elegir, por ejemplo, un tren de discos frontal en el que hagamos la incorporación a través de ese equipo de discos de fertilización, o podemos incorporarlo a los chises de cultivo en profundidad para hacer cultivos tipo street till o algo similar. Una tolva que además está presurizada. Vamos ahora a ver el tren de cultivo que, como veis, es de grada de discos. En este caso hemos seleccionado una grada de discos con un diente pequeño. ¿Qué ventaja tenemos con este disco? Gira más rápido, refinamos mejor y el corte del residuo es mucho más eficaz para tener un mejor lecho de siembra. Grada de discos que viene con elastómeros de goma para evitar mantenimientos y que están embuchados para evitar movimientos. Pero esta no es la única opción que encontramos para el tren de cultivo. Podemos elegir un chisel en 3 filas para cultivar en profundidad, si queremos incorporar para ciertos cultivos que necesitan el abono en profundidad, incorporar el abono por debajo de la semilla, o podemos seleccionar una grada rotativa o cualquier otro tren de cultivo que sea interesante para la siembra, pequeños refinadores de brazo o algo similar. Un tren de cultivo que se puede graduar de manera independiente e incluso anular. Entonces, si tuviésemos una necesidad de sembrar en una tierra que ya hemos cultivado de otra manera y hemos pasado, podemos trabajar con la máquina sin este tren de cultivo o simplemente con una labor muy ligera. Siempre podemos regular perfectamente la profundidad de trabajo del tren de cultivo en la máquina. Sigamos ahora con el tren de ruedas. Lo que se busca es un arrodillamiento muy eficaz y, como veis, las ruedas están desplazadas. Es como si la máquina tuviese 2 ejes, una rueda va desplazada con respecto a la otra
¿Esto que nos facilita? Si tenemos terrenos tiernos, si tenemos terrenos pedregosos, evitamos al hacer ese giro que vaya cogiendo barros, que vaya cogiendo residuos o que vaya cogiendo piedras. Siempre, cada una de las vueltas de la rueda elimina el residuo o las piedras. Ruedas que además vienen con rasgadores para ir eliminando el posible barro que se pueda acumular. Y detrás de las ruedas encontramos una rastra de púas para soltar el terreno. Vamos ahora con el tren de siembra, agroseguidores. Es un doble disco en V de gran tamaño, con rueda premiadora también de gran tamaño y rastra. ¿Ventaja de llevar una rueda premiadora de gran tamaño? No acumulamos tanto barro por detrás de los discos de siembra a la hora de tener cierta humedad. No obstante, incorporamos unos limpiadores en las ruedas premiadoras para no acumular este barro. Por detrás acabamos dando un último refinamiento con la rastra de la máquina. La separación entre filas es de 15 centímetros, pero se pueden elegir otras distancias. Un tren de siembra muy robusto que va individualmente sobre elastómeros, lo que ayuda a que no tenga mantenimiento y a dar la presión adecuada. Podemos dar 200 kilos en la barra del tren de siembra, que traducen en 120 kilos de presión en los discos de siembra. Como estáis viendo, esta sembradora Falcon Pro tiene bastante miga y por eso quiero hacer un alto para acercarme con Agustín y preguntar algunas dudas que tengo. Agustín, en primer lugar, ¿la máquina se puede cortar? Podemos trabajar con agricultura de precisión, con mapas de aplicación. Esto sería lo más interesante porque siempre tenemos la posibilidad, y viene de serie en la máquina, de trabajar con mapas de aplicación, hacer dosificación variable, cortar las secciones, etc. Posibilidades de corte de secciones. En este caso, tenemos corte de secciones simplemente a media máquina, que es lo más requerido en esta zona para siembra de cereal. Importante, tenemos dos setas distribuidoras para que el producto salga con mucha más facilidad y se distribuya mucho más uniformemente en cada uno de los discos de siembra. Por tanto, es una máquina 4.0. ¿Qué posibilidades ofrece? Todas estas máquinas de Farmet están configuradas con Isobus para la agricultura 4.0. Podemos tener diferentes niveles y escalados de agricultura 4.0, desde una máquina sencilla con dosificación eléctrica, que sería lo mínimo que podemos coger, hasta coger corte por secciones en 2, en 4, en 8 secciones o incluso corte de secciones tubo a tubo. ¿Viene equipada también, Agustín, con algún tipo de sensor? La máquina está incorporada con un sensor en cada uno de los tubos porque es importante. En este caso están incorporados los 40 detectores que nos diría en el momento que se cierra un tubo, qué tubo es el que está cerrado en el momento del corte. Esto nos avisa, podemos limpiar y evitaríamos todos los problemas en la siembra. En este caso la tenemos configurada para la siembra de cereal, pero ¿tenemos otras posibilidades de configuración? Bueno, es una cosa importante de este modelo, es una opción que tenemos un enganche a tercer punto al tren de siembra. Es decir, por un lado tenemos la configuración de la máquina, luego configuramos el tren de siembra que viene enganchado con un tercer punto trasero. En este caso, como decimos, tenemos unos discos de siembra de cereal, pero mañana nosotros podemos incorporar un tren de siembra en monograno para hacer una siembra en precisión de girasol, de maíz, otros tipos de cultivo. Incluso podemos incorporar pequeñas sembradoras para pasto, para ryegrass. A lo mejor el cliente tiene un tren de cultivo de reja que para algunas zonas puede preferir sembrar con este tipo de cultivo, y podemos incorporar este sistema a la máquina sin ningún problema con el enganche de 3 puntos. Bueno, Agustín, estamos ante una sembradora de alta calidad y parece que se han cuidado todos los detalles. La verdad es que Farmet se esmera muchísimo en la construcción de las máquinas. Cuida todos los pequeños detalles. Como hemos visto antes en la grada de discos, por ejemplo, todos los elastómeros vienen cerrados, sellados con metal, embuchados. Todas las protecciones que tenemos que tener sobre los bulones van sobre plásticos para que no tengas deterioros. No tenemos ningún tipo de mantenimiento en la máquina para que la máquina tenga una vida más larga y más útil. Incluso los detalles de la pintura, que date cuenta que no es una pintura a pistola normal, es una pintura en polvo al horno que ofrece una mucha mayor protección a las corrosiones que puedas tener una máquina a la intemperie como puede ser la cereal. Y vista la máquina, le preguntamos al joven Daniel López, que se ha incorporado al sector y lo ha hecho a lo grande, eligiendo Farmet. Me he decantado por Farmet por la gran calidad del material, de los aceros, y también porque la gran calidad de las soldaduras y de los dosificadores, en este caso de acero inoxidable. Esto es lo que más le ha llamado la atención de la sembradora Falcon Pro. Pues en primer lugar, lo que más me ha gustado ha sido el tren de laboreo. Tren de laboreo, en este caso he optado por una grada de discos de 2 filas
y, lo más importante, se puede desacoplar la grada y enganchar un cultivador de 3 o 4 filas. En segundo lugar, me gusta mucho también que se puede desacoplar el tren de siembra trasero de disco y enganchar una sembradora pues, monograno o un tren de siembra de reja, multitud de opciones, que en otras marcas no lo encontraba. Por otro lado, esta sembradora también dispone de una tolva de grandes dimensiones, en este caso 8.500 litros, combinada, pero se puede usar si se quiere solo para semilla, y muy importante con las tolvas presurizadas para evitar todo tipo de atascos. Como habéis visto, características no le faltan. Una sembradora de calidad, muy práctica y eficiente. Así es el modelo Falcon Pro de Farmet.